la pregunta, ¿qué es la cruz de Cristo?, el apóstol aporta la primera respuesta. La cruz es el lugar de la sustitución. Es la primera manifestación dentro del proceso de salvación. El texto es claro, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Al aproximarse al texto se aprecian tres elementos. Primero, la dimensión. Segundo, el objetivo. Tercero, la razón. Tomémoslo uno a uno. La dimensión, expresada en primer lugar por quien realiza la obra. El sujeto de la oración es el Señor Jesucristo. Se aprecia que el apóstol le da tres títulos: Señor, Jesús, Cristo. Señor es el título divino propio de Dios. La Biblia llama a Dios a Jesucristo. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Quiere decir que quien hace la obra de sustitución es el Señor preexistente. Antes de su irrupción en la historia humana como hombre, ya era Dios. En palabras del apóstol Pablo, el cual siendo en forma de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 6. La preexistencia tiene que ver con su eterna existencia en el ser divino, en quien existen eternamente tres personas: la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Eternidad no es tiempo ilimitado, sino todo lo contrario, es ausencia de tiempo. Esto solo puede ser propio de Dios. La preexistencia divina se manifiesta en Cristo, que es la imagen del Dios invisible, como dice Pablo en Colosenses 1:15, y cuyo nombre es el mismo que Dios se da a él. Yo soy, Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús es el título especialmente ligado con su humanidad, como el ángel dijo a María: mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:31. La humanidad de la segunda persona divina está claramente manifestada. Fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Su humanidad es reconocida en la Biblia. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. El apóstol Pablo enseña que por su encarnación se hizo semejante a los hombres. Filipenses 2:7. En esta operación de la gracia, Dios hombre se limita. Los componentes de la humanidad de Jesús corresponden a los nuestros: un cuerpo humano, un alma humana y un espíritu humano. Pero cuando Dios se encarna, no se humilla, simplemente se limita, haciéndose en todo semejante a los hombres. Sin embargo, no quedó en una simple limitación, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Filipenses 2:8. La humillación está en que se hizo obediente, es decir, siendo Dios, asume la condición de siervo. La forma de llevar a cabo la sustitución: se dio a sí mismo. Es la manifestación del compromiso trinitario para salvación. El Padre da al Hijo, el Hijo se entrega a sí mismo, sin que nadie le quite la vida forzadamente, porque para esto había venido. El ejemplo máximo de esta entrega está en Getsemaní, donde en la intensidad de la agonía dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Espíritu produce la humanidad por la que Dios puede dar su vida en sustitución de los pecadores. La muerte de Jesucristo es una determinación eterna. Volvemos al texto: conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El plan de redención fue el primer acto divino. La obra de la cruz fue eternamente establecida, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya provisto desde antes de la fundación del mundo. La obra de Cristo es una entrega sustitutoria por nuestros pecados. La vida de Jesús fue entregada a causa de los pecados. El Señor no murió solo a favor del pecador, sino en lugar de él. Lo hace para ser el sustituto de todos los que creen y librarlos de la responsabilidad penal por el pecado, de modo que fue entregado por nuestras transgresiones. Romanos 4:25. El alcance de esta entrega en las palabras del apóstol Pablo: obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. El objetivo, la claridad del texto, para librarnos del presente siglo malo. La meta de la sustitución era la de la liberación. El verbo rescatar, traducido aquí como librar, expresa la idea de recibir liberación de una situación de alto riesgo. El ámbito de la liberación es el presente siglo malo, es decir, una acción que provee de libertad sobre el mundo dominado por el mal. Por esta liberación oró el Señor Jesús y dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15. La liberación solo es posible en Cristo. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Libertad del pecado y de la corrupción para poder vivir una vida agradable a Dios. La obra está conformada al pensamiento de Dios, conforme a la voluntad de Dios. A esta voluntad divina se refiere el apóstol Pablo cuando escribe: habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Efesios 1:5. Todo lo que tiene que ver con salvación es propósito y determinación divinas desde la eternidad. Lo establecido por Dios en la eternidad se cumple en el tiempo determinado, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4. La acción liberadora nos saca de un estado de esclavitud y nos traslada a otro de libertad. La razón. La experiencia de la libertad es un concepto esencial en el mensaje del Evangelio. Ser cristiano no es asunto de religión, sino de relación con Cristo. La obra de la sustitución da poder al salvo para servir a Dios, saliendo de la condición esclavizadora del pecado e introduciéndonos en una nueva relación de siervos como consecuencia de la identificación con Cristo. Bien podemos sentir gratitud por la obra realizada y disposición para servir a aquel que hizo todo esto por cada uno de nosotros.